Jóvenes, muy buenos días, paz y bien. El día de hoy, en el curso de química, vamos a tocar el tema estado gaseoso número 2, que corresponde a mezcla de gases. El propósito de este tema es determinar la fracción molar de los gases y aplicar la ley de Dalton y la ley de Amagat en la resolución de problemas. Recuerdo lo aprendido. Fracción molar, representado por Fm, viene dado por fracción molar de un gas es igual al número de moles de ese gas entre el número de moles totales. N sub X es el número de mol gramos de uno de los gases y N sub T el total de mol gramos de la mezcla gaseosa. La ley de Dalton nos dice la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales. Esto quiere decir que la presión total es igual a la presión parcial del gas 1 más la presión parcial del gas 2 más la presión parcial del gas 3, puntos suspensivos, dependiendo de la cantidad de gases. La presión parcial de un gas X es igual a la presión total por la fracción molar de ese gas X. Nota: la suma de las fracciones molares de cada uno de los gases su suma debe ser igual a la unidad. La ley de Amagat nos dice el volumen total de una mezcla gaseosa es igual a la suma de sus volúmenes parciales. Esto quiere decir que el volumen total es igual al volumen parcial del gas 1 más volumen parcial del gas 2 más volumen parcial del gas 3 más etcétera de la cantidad de gases, donde el volumen parcial del gas X es igual al volumen total por su fracción molar de ese gas X. También tenemos aquí, para poder hallar la masa molecular aparente o masa molar de una mezcla, representado por esta M con la rayita, es igual a la masa molar de una mezcla, la fracción molar de A por la masa molar del gas A, más fracción molar del gas B por la masa molar del gas B, más fracción molar del gas C, más la masa molar del gas C, etc. Donde esa M con la rayita, como les acabo de decir, es la masa molar. Bien, aplica tus aprendizajes. En el problema número 1 dice: a cierta presión y temperatura en una mezcla de gases, oxígeno y amoníaco, la fracción molar de oxígeno es 0,4 y la presión total es 10 atmósferas. Hallar la presión parcial del amoníaco. ¿Qué sabemos? Que la suma de las fracciones molares del oxígeno y del amoníaco debe ser igual a la unidad. La fracción molar del oxígeno es 0,4 más la fracción molar del amoníaco es igual a 1, de donde la fracción molar del amoníaco es 0,6. Por lo tanto, la presión parcial del amoníaco por fórmula de presión total por su fracción molar. Presión total nos dice aquí que es 10 atmósferas. Fracción molar del amoníaco 0,6, resultando 6 atmósferas. Problema número 2. En una mezcla de gases A y gas B, la fracción molar de A es 1/3 de la fracción molar de B. Halla la fracción molar de A. La suma de las fracciones molares, acabamos de decir, es igual a la unidad. Fracción molar de A más, si este pasa a multiplicar, la fracción molar de B es 3 veces la fracción molar de A. Todo eso es igual a 1. 4 veces la fracción molar de A es igual a 1, donde la fracción molar de A es 1/4, que es igual a 0,25. En el problema número 3 dice: se tiene una mezcla gaseosa formada por nitrógeno gaseoso y dióxido de carbono, donde las presiones parciales son de nitrógeno gaseoso de 600 milímetros de mercurio y de dióxido de carbono 400 milímetros de mercurio. Allá la fracción molar del dióxido de carbono. Bien, sabemos que la presión total es igual a la presión parcial de nitrógeno más la presión parcial del dióxido de carbono. La presión total viene a ser del nitrógeno, que es 600, más del dióxido de carbono, que es 400 milímetros de mercurio, es la presión total. Me piden la fracción molar del dióxido de carbono.
Presión parcial del dióxido de carbono es presión total por la fracción molar del dióxido de carbono. Presión parcial del dióxido de carbono es 400. Presión total que acabamos de hallar, que es 1000, por la fracción molar del dióxido de carbono, resultando que la fracción molar del dióxido de carbono es 400 entre 1000, 0,4. Problema número 4. Se tiene una mezcla de gases en un recipiente formado por masa de oxígeno 64 gramos, masa de amoníaco 51 gramos, masa de metano 48 gramos. Determina la fracción molar del oxígeno. Dato: la masa atómica del oxígeno, nitrógeno y carbono. Entonces, hallamos la masa molar de cada gas. Del oxígeno, 2 por 16 por su masa atómica, 2 por 16, 32. Del amoníaco, 1 por 14 más 3 por 1, 17. Del metano, 1 por 12 más 4 por 1, sale 16. Ahora, hallamos el número de moles de cada gas. El número de moles es masa entre masa molar. Masa del oxígeno, 64, que nos den de datos, entre 32, que acabamos de hallar, 2. Número de moles de amoníaco, 51, entre 17, 3. Y número de moles de metano, que nos dan de datos, 48 gramos, entre su masa molar hallado, 16, 3. El número de moles totales, entonces, es 2 más 3, que sería en total 8. La fracción molar del oxígeno es el número de moles de oxígeno, que nos salió 2, entre el total, que es 8, que es un cuarto. Eso nos da 0,25. Y por último, en el problema número 5, tenemos en una mezcla gaseosa del C3H8, que es el gas propano o el gas doméstico, y nitrógeno gaseoso y el gas acetileno, las moles son para el propano 3, para el nitrógeno gaseoso 5 y para el gas acetileno 2, respectivamente. Calcular la masa molar o el peso molecular promedio de la mezcla. Entonces el número de moles totales es la suma de los 3. 3 más 5 más 2, 10. Fracción molar del propano. Número de moles de propano, que es 3, entre el número de moles totales, que es 10. Fracción molar de nitrógeno. Número de moles de nitrógeno, que es 5, entre el número de moles totales. Y fracción molar del gas acetileno. Número de moles del acetileno, que es 2, entre el número de moles totales. Por fórmula, la masa molar de la mezcla es la fracción molar del C3H8, que está acá, que es 3 décimos, multiplicado por la masa molar del propano, que es 44, más fracción molar del nitrógeno, que es 5 décimos, por la masa molar del nitrógeno, que es 28, más fracción molar del acetileno, que es 2 décimos, por la masa molar del acetileno, que es 26. Resultando esto 324 entre 10. Que es igual a 32,4 gramos por mol, la masa molar de la mezcla. Muchas gracias.